Bueno, esta fotografía de aquí, no sé si la conocéis, algunos, se llama la canica azul. Entonces, esta fotografía la tomaron los tripulantes del Apolo 17 en 1972 cuando estaban viajando hacia la Luna. Y esta fotografía está tomada a 29.000 kilómetros de distancia. Entonces, ahora nos parece una visión muy normal, ¿no? Todos tenemos muy interiorizado que la Tierra es así. O sea, nadie lo va a discutir. Pero esta perspectiva, os digo, la primera vez que la tuvimos fue en 1972. Ahora, mi pregunta es, ¿este es el punto de vista desde el que vemos normalmente la Tierra? No. ¿Cómo la vemos? Con los pies en el suelo y mirando hacia arriba, ¿no? Es un punto de vista completamente distinto. Pues, en esa posición, hace 3.600 años, unos antepasados nuestros hicieron esta maravilla, esto se llama el disco de Nebra, que representa el cielo estrellado, ¿no? Es desde, con esa posición, con los pies en el suelo, mirando hacia arriba, e intentaron representar lo que ellos veían, ¿no? Su visión del mundo, su representación del mundo. Entonces aquí vemos ese círculo, de ahí es el Sol, la Luna se ve claramente, esos puntitos son las estrellas, y esas Cs de los laterales, que se ve a la derecha en cobre y a la izquierda se intuye, ¿no? que estaba la misma forma, representan el horizonte. Entonces, en aquella época, ¿sabéis cómo pensaban que era el movimiento del Sol? Esto lo sabemos gracias al poema de Gilgamesh, que es más o menos coetáneo, o sea, con unos cientos de años de diferencia, pero es la información que tenemos más coetánea. En aquella época se imaginaban que el Sol salía por el horizonte, daba la vuelta al cielo, se metía en el otro horizonte, y digo se metía porque literalmente Gilgamesh lo que nos explica es que se metía en un túnel debajo de la tierra, pasaba por debajo de nuestros pies para volver a aparecer por el otro lado. Obviamente desde entonces hemos avanzado mucho, ¿no? Desde esta visión que tenía mucho sentido con la información que tenía en aquel momento, hemos ido evolucionando mucho tecnológicamente, hasta el punto de construir naves que las hemos enviado al espacio para que nos den esa perspectiva desde fuera. ¿Sí? Eso ha sido así. Y esa información y esos avances tecnológicos lo que han hecho es que vayamos cambiando nuestra percepción del mundo, la manera en cómo lo entendemos. ¿Sí? Hemos dejado de dar por sentado cosas que pensábamos que era de una manera y con la información nueva hemos cambiado la mirada. Esa C que veis abajo, los historiadores creen que es una nave que representa una barca donde viajaba la humanidad mirando al cielo intentando darle sentido, ¿no? A esto que es el mundo donde vivimos. Entonces, estos somos nosotros ahora. Lo mismo, seguimos en el mismo lugar, seguimos en la misma barca y seguimos mirando al cielo, intentando darle sentido al mundo en el que vivimos. Pero ahora lo hacemos con muchísima más información y con tecnología que nos está dando muchísima información y nos está haciendo darnos cuenta de que a lo mejor las cosas no son como pensábamos, ¿no? A mí me gusta mucho un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que esto seguramente habéis oído hablar de él, que habla de que vivimos en este contexto líquido, ¿no? En un momento que estamos en un momento de interregno. Entonces define el momento de interregno como un momento en el que nos hemos dado cuenta de que todo aquello que hacíamos de alguna manera no está funcionando, sabemos hacia dónde queremos ir, pero todavía estamos definiendo la manera en la que tenemos que llegar a ese objetivo que hemos marcado, ¿no? Y entonces ahora estamos en esa barca mirando al cielo, intentando interpretar toda esa información que tenemos para construir esa nueva manera de enfrentar los retos, ¿no?, que estamos leyendo. Entonces, eso en arquitectura, ¿no?, porque en neuroarquitectura hemos venido a hablar del diseño de espacios, es desde donde intentamos arreglar el mundo los que nos dedicamos a esto. ¿Cuál fue nuestro disco de Nebra para los arquitectos? Pues lo más parecido que tenemos es esa figura que veis ahí. Es un grabado que está en un tratado de arquitectura que escribió Filarete en el siglo XV y representa a Adán. Adán, cuando fue expulsado del paraíso, se puso a llover y el primer gesto que hizo fue cubrirse con las manos. Utilizó su cuerpo para cubrir una necesidad que en ese momento era funcional, ¿no? Era no me quiero mojar, pongo las manos encima. Entonces Filarete nos dice que ese fue el primer gesto de arquitectura. Luego evolucionamos un poco más y dijimos, bueno, a lo mejor tenemos algo más que nuestro cuerpo y contamos con ese entorno en el que vivimos. Y tenemos otra representación muy bonita, ¿no?, los arquitectos la conocemos muy bien, que es la cabaña primitiva de Laugier, en el que lo que representa es cómo los seres humanos, cogiendo 4 troncos,
hacemos una primera cabaña, que por eso se le llama esa cabaña primitiva, que dicen que es el primer templo que construimos los seres humanos. Entonces ahí ya estábamos cubriendo necesidades funcionales, o sea, necesidades que tienen que ver con el cuerpo, y necesidades más espirituales, podemos llamarles, que tienen que ver con las necesidades del alma, ¿no? Entonces tenemos esa primera transformación del entorno. Y en ese momento todavía transformábamos el entorno de una manera en la que no rompíamos el equilibrio propio de ese hábitat donde habíamos evolucionado como especie. Seguimos transformándolo y creo que todos tenemos datos para saber que igual no lo hemos hecho tan bien. Igual hemos seguido utilizando recursos del entorno para transformarlos en pro de conseguir unos objetivos que tenían que cubrir esas necesidades funcionales y esas necesidades que también tienen que ver con el alma, pero de alguna manera no lo hemos hecho bien y sabemos a día de hoy que hemos roto ese equilibrio de ese ecosistema, ¿no? Con lo cual ya vemos que la arquitectura es la transformación del hábitat donde hemos evolucionado como especie y tiene un primer objetivo que cumplir, que es tenemos que transformar ese entorno, pero sin romper el equilibrio de ese entorno. Pero tiene otra función que también es importante, que es la otra cara de la moneda. La arquitectura no solo tiene que cuidar de ese equilibrio, ¿no?, del ecosistema donde vivimos como especie humana, sino que, ¿por qué la estamos transformando? La estamos transformando para cuidar de nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Son la salud física, la salud emocional y la salud cognitiva. Y son cosas más complejas que eso, como ahora veremos, ¿no? Poco a poco en la charla os voy a ir introduciendo. Me gusta mucho este grabado, este lo dibujó Kahn en 1971, en el que dibujaba una habitación, ¿no?, para representar qué era la arquitectura para él. Y ¿tengo puntero láser aquí? No. Bueno, os lo enseño aquí. Debajo de la palabra de room lo escribió de una forma muy bonita que habla: "The room is the place of the mind". Y la mente es algo muy complejo, esto es algo que nos dice la neurociencia. La mente no es the mind, la mente significa todo aquello que es intangible para los seres humanos, todo aquello que no podemos tocar y que no podíamos medir. Como veremos ahora, hay muchas cosas de la mente que sí que podemos medir. Y entonces, como sí que lo podemos medir, nos hemos dado cuenta de que tampoco lo habíamos hecho bien con el otro objetivo de la arquitectura. O sea, hemos desequilibrado el ecosistema en el que vivimos, pero es que también hemos desequilibrado los seres humanos, con lo que no hemos estado muy acertados con cómo hemos estado construyendo parte de la arquitectura. La prueba la tenemos en que cada vez hay más estudios científicos que arrojan luz y arrojan datos vinculando salud mental y arquitectura. Y entonces nos están vinculando datos como, por ejemplo, tenemos datos que nos dicen que las personas que viven en las ciudades padecen de salud mental un 30% más que las personas que no viven en las ciudades. Y además con una tasa de crecimiento desde 1990 hasta ahora del 48,5%. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Esos serían como los datos macro que nos están diciendo. No sabemos exactamente por qué, pero sí sabemos que esta cosa extraña que hemos construido, que son las ciudades, no están cuidando de nuestra salud mental a nivel holístico. Y empezamos a tener pequeños datos, por ejemplo, que nos dicen que las personas que viven en las ciudades se les activa con mayor intensidad la amígdala, que es la parte que, como sabéis, está muy vinculada a todos los temas de estrés, y el estrés está vinculado y tiene como consecuencia la inflamación de muchas partes de nuestro cuerpo con las enfermedades consecuentes, ¿no? Como lo sabéis. Entonces sí que tenemos estudios que nos dicen que ciertos elementos de diseño arquitectónico tienen vinculación con temas de ansiedad, aumento de estrés, desorden en el sueño, demencia, tiene que ver con la soledad no deseada, tiene que ver con la depresión, con ciertas fobias y un largo etcétera. Y por suerte, este etcétera cada vez es más largo. Sabemos también que las personas que viven en las ciudades, los habitantes que viven en las ciudades, tienen un 40% más de riesgo de padecer depresión y un 20% más de riesgo de padecer ansiedad. Y así podríamos seguir con muchísimos datos más. Entonces, ¿qué es la neuroarquitectura? Como podéis entender, la neuroarquitectura lo que es una nueva especialidad que ha salido dentro de la disciplina de la arquitectura, que lo que intenta es arrojar luz sobre ese impacto que tiene la arquitectura
en la salud física, emocional y cognitiva de las personas y en cómo la arquitectura influye también en el comportamiento de las personas. Y entonces, ¿cómo lo hace y por qué se llama neuroarquitectura? Porque lo hace basándose en todos esos conocimientos que nacen de las neurociencias. Por lo tanto, neuroarquitectura son las neurociencias aplicadas al diseño arquitectónico. Entonces, un conocimiento muy relevante que surge de las neurociencias y que es muy aplicable a la arquitectura es lo que se llama la cognición extendida. La cognición extendida es una hipótesis que formuló Andy Clark en los años, ahora no recuerdo, creo que eran en los años en 2000, bueno, ahora no me acuerdo, da igual. ¿Alguna de vosotros se acuerda de esta cifra? No me acuerdo ahora, da igual. La cuestión, la cognición extendida, ¿qué es lo que nos dice? Es una hipótesis que ya está demostrada, que lo que nos dice es que hay unos hilos invisibles que conectan nuestro cuerpo con el entorno y con las personas en las que vivimos. Y que a través de esos hilos invisibles, ese entorno tiene un impacto en nuestra salud física, emocional y cognitiva y al mismo tiempo también está modulando nuestro comportamiento. Entonces eso es algo muy importante. ¿Qué significa esto que parece tan raro? Andy Clark nos pone un ejemplo que yo creo que es clarísimo, que ilustra muy bien este concepto que es tan complejo. Y lo hace con un atún azul, que de ahí la fotografía que os presento hoy. Entonces, lo que demuestra es que el atún azul, si se analiza desde la dinámica de fluidos y desde su propia anatomía y de su fisiología, se analiza, entonces es imposible que por la musculatura que tiene el atún nada a la velocidad que lo hace. Es totalmente imposible, ¿no? Es como pensar que alguien que tiene las piernas muy cortitas va a correr a la misma velocidad que Usain Bolt. No, o sea, anatómicamente no son iguales, con lo que no se explica de ninguna manera. Entonces lo estudiaron y dijeron, ¿cómo puede ser que vaya a esa velocidad? Pues resulta que el atún nada a esa velocidad, ¿por qué? Tiene unos sensores que detectan dónde están las corrientes. Luego, cuando esos sensores han detectado dónde están las corrientes, sus aletas están diseñadas no para nadar rápido, están diseñadas para generar vórtices. Vórtices que le impulsan para que pueda coger esa corriente y entonces nadar a esa velocidad. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera máquina de nadar? La verdadera máquina de nadar es el atún en el contexto adecuado. ¿Qué pasa si sacamos al atún del agua? Esto. Que toda esa mecánica, todos esos mecanismos que ha ido desarrollando a lo largo de su evolución en un contexto concreto, no sirven para nada. Y por lo tanto pierde todas las posibilidades que tiene de sobrevivir. Entonces de aquí mi pregunta sería, ¿cuál es la verdadera máquina de vivir? Si esto que os he explicado ahora de forma tan sencilla lo aplicamos a los seres humanos y a la arquitectura, ¿eso qué significa? Que la verdadera máquina de vivir es el hombre en su contexto adecuado. Y ese contexto adecuado, en parte, es la arquitectura. O sea, obviamente, la arquitectura no lo va a solucionar todo, pero sí que tiene un impacto muy significativo en que se convierta o no en la máquina de vivir, ¿no? Entonces, ¿qué significa de una forma muy sencilla esta conexión, ¿no?, que hay entre un sistema tan complejo como puede ser un organismo humano y un sistema tan complejo como puede ser un entorno, en que es arquitectura, son personas, pasan muchísimas cosas, ¿no?, donde hay animales, o sea, hay muchas cosas. Y son dos sistemas complejos y dinámicos que van dialogando entre ellos y que se modifican entre ellos cada vez que existe una intersección. Esto es lo que estudia la neuroarquitectura, ¿no? ¿Qué pasa cada vez que un entorno entra en interacción, que un entorno físico entra en interacción con una persona? ¿Cuál es el impacto que tiene? Pues dicho de forma muy sencilla, lo que pasa es que tenemos un entorno que ofrece un montón de estímulos, sensoriales, cognitivos, hay un montón de estímulos. La luz es un estímulo, por ejemplo, ¿sí? Esos estímulos son atendidos por nuestros órganos sensoriales. Todos sabéis lo que es, la nariz, la lengua, son nuestros órganos sensoriales, que es lo que llamamos las puertas de la percepción, porque es el lugar por donde entra la información del entorno, que son esos estímulos, a nuestro cuerpo. Y los órganos sensoriales no solo tienen la función de atender a esos estímulos, sino que tienen una información muy importante, que es esa transducción, que es traducir esa información que nos entra con idiomas distintos en un único idioma, que son los impulsos eléctricos. ¿Eso por qué es importante? Porque de esa manera es como podemos cruzar la información y es como toda esa información puede entrar en eso tan maravilloso que tenemos los seres humanos, que es el sistema nervioso.
El sistema nervioso al final es el que orquestra todo lo que está pasando en nuestro organismo, ¿sí? Entonces entra con ese idioma que son los impulsos eléctricos en el sistema nervioso y llega hasta nuestro sistema nervioso central, ¿no? El cerebro, el encéfalo, dicho de una manera un poco más adecuada. Y en el encéfalo es donde esos estímulos se procesan. ¿Cómo se procesan? Ahí es donde está the mind, ¿no? The room of the mind sería eso, es the mind, es cuando estamos procesando toda esa información. Pues una cosa que es muy importante entender cuando estamos diseñando arquitectura desde la neuroarquitectura es que es absolutamente imposible que los seres humanos seamos capaces de desgranar la receta de esas atmósferas o de esos conjuntos de estímulos que percibimos, ¿no? Cuando estamos en un lugar no es solo la luz, no es solo el color, no es solo la proporción, no es solo la profundidad, no es solo un olor o no es solo un sonido. Es un conjunto de estímulos. Entonces, esto es lo que se llama desde la neurociencia, disculpar, las estructuras perceptuales. Entonces, lo que percibimos son estructuras perceptuales. Lo que diseñamos los arquitectos son estructuras perceptuales y les llamamos atmósferas arquitectónicas. Y entonces lo que estamos evaluando actualmente desde la neurociencia aplicada al diseño arquitectónico es qué tipo de atmósferas, o sea, qué estructuras perceptuales tienen un impacto determinado en la salud física, emocional y o cognitiva de sus habitantes y en su comportamiento. ¿Vale? Os voy introduciendo poquito a poco. Esto es la neuroarquitectura, lo voy complicando cada vez un poquito más. Entonces, todos estos estímulos, estas estructuras perceptuales que entran en nuestro sistema nervioso y llegan a nuestro encéfalo para ser procesadas, hay un concepto que me gustaría que entendierais, que más allá de que son muchos estímulos, esos estímulos se combinan de una forma peculiar en nuestro encéfalo. Entonces, muchos estímulos significa multimodal. Crossmodal, ¿qué significa? Crossmodal significa que esos estímulos se cruzan en nuestra mente de una manera que todavía no podemos comprender del todo y se influyen entre ellos. O sea, por ejemplo, un estímulo visual puede influir en cómo estamos percibiendo un estímulo gustativo. Una comida nos puede parecer más picante con una iluminación determinada. O nos podemos comportar de una manera determinada. A lo mejor hablamos más alto con una luz más fuerte o tendemos a hablar más bajo con una luz que es un poquito más floja. Eso es lo que se llama la crossmodalidad sensorial. Y no solo eso, sino que como normalmente nos falta información, a nuestro cerebro le encanta completar esa información. ¿Y cómo completa esa información? Con la que ya tiene acumulada en la memoria, en base pues, a experiencias previas y a conocimientos previos. De ahí un poco estos dibujitos, supongo que los habréis visto alguna vez, que esto viene de la Gestalt, que juega con esa capacidad que tiene el cerebro de completar. ¿Sí? Entonces, por eso, si tú ves las dos copas como dos caras o como una copa, pues significa una cosa o significa la otra. Porque querrá decir que has rescatado un tipo de recuerdos u otros de tu cerebro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es la crossmodalidad sensorial. Finalmente, como hemos dicho, se procesa toda esa información y el procesar la información, ¿qué significa? Que los seres humanos están viviendo una experiencia en el entorno. Esa experiencia, como somos seres humanos y somos muy complejos, no es una experiencia que solo tenga en cuenta una dimensión puramente biológica. O sea, es decir, no buscamos solo la supervivencia de nuestros genes, buscamos otro tipo de cosas. Buscamos temas que tienen que ver con nuestra dimensión cultural y también con nuestra dimensión afectiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los arquitectos cuando diseñamos un espacio? Tenemos que diseñar espacios que fomenten y acompañen experiencias que tengan en cuenta estas tres dimensiones del ser humano, y no solo que las tengan en cuenta, sino que consigan que el ser humano entre en un estado que se llama el flow. Ese estado de flow pues se llama así y es un término científico, no es un término que quede muy bien para los adolescentes. El flow es un estado en el que una experiencia está trabajando estas tres dimensiones de forma equilibrada. El equilibrio es una palabra que aparece muchísimo en neuroarquitectura, como iréis viendo. Entonces, estas tres dimensiones activan tres áreas principales de nuestro organismo, activan la actividad cognitiva, activan la actividad afectiva, que es la emocional, y la actividad fisiológica. Y la combinación de estas tres son las que hace que tengamos un impacto en estas tres áreas. Y es lo que podemos empezar a saber y a medir desde la neuroarquitectura. Y es de dónde se está generando ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de impacto
hemos hablado de impacto cognitivo, impacto emocional, impacto fisiológico, pero la verdadera importancia de todo esto es que hay otro término, ¿no? Que esto ya nos viene más de la medicina pura, que es que los seres humanos cuando nacemos con lo que se dice pues, como en un libro debajo del brazo, que es nuestro genoma. Eso es como una especie de borrador donde está escrito qué podemos llegar a ser, pero no está definido. O sea, no son unas instrucciones de IKEA, de esto se monta así, no. Esto es lo que puedes llegar a ser. El que llegues o no a desarrollar el máximo potencial, podríamos acabar la frase diciendo, depende de ti. No, no depende de ti. O sea, Francisco Mora lo dice muy bien con esta cita en la que dice que, ahora lo tengo en inglés, disculpar, pero es que el entorno físico, familiar y social es como el cincel del escultor que acaba de dar forma a la figura, a la pieza de mármol, ¿no? Lo que viene a decir es que el cómo, digamos, se acabe construyendo esa información que viene en nuestro genoma, ¿no? Esa carga de información, depende del ambiente físico, familiar y social donde se desarrolle la vida de esta persona. O sea, por lo tanto, como os decía, el ambiente físico tiene un papel significativo, pero no es el único. Y esto no podemos olvidarnos tampoco los arquitectos que es así, ¿vale? Entonces, ese ambiente, hay un modelo, ¿no? Que es de Christopher Wilde, este sí que me acuerdo de 2004, que habla del exposoma, ¿no? El exposoma al final es un modelo que lo que intenta es pues, clasificar cuáles son todos los elementos del ambiente que tienen un impacto sobre la salud de las personas y que tienen un papel en desarrollar esa información que viene en nuestro genoma, ¿no? O sea, así un poquito de forma muy resumida. Entonces, ¿esto por qué es importante que los arquitectos conozcamos este modelo del exposoma? Porque la arquitectura trasciende el momento solo para el que estamos diseñando. Los arquitectos no diseñamos para el lunes a las 2 de la tarde. O no diseñamos para esta familia que va a vivir durante 10 años en esta casa, o para este paciente que va a estar durante un mes ingresado en el hospital. La arquitectura, por esa responsabilidad que tenemos con el entorno que estamos transformando, tiene que trascender estas necesidades. Y tiene que tener en cuenta, por lo tanto, las necesidades que puedan tener todos los seres humanos que pasen por ahí en las distintas etapas de la vida. Entonces, los seres humanos en cada etapa de la vida pues, tenemos unas ventanas de susceptibilidad determinadas. No es lo mismo cuando estamos embarazadas, yo acabo de ser madre hace nada, que cuando somos bebés, que en la primera infancia, que en la infancia al final ya tocando la adolescencia, que en plena pubertad, que cuando estamos a punto de llegar a la edad adulta, que cuando estamos envejeciendo. Son necesidades que son muy distintas. Entonces, desde la ciencia necesitamos que nos ayuden a los arquitectos a entender cuáles son las necesidades físicas, emocionales y cognitivas que tienen las personas a lo largo de su vida en relación al espacio. Y es información que la necesitamos para proyectar. No es algo que tiene que quedar en el mundo de la ciencia para inventar otro tipo de cosas. Y entonces, con toda esa información, como vais viendo, una de las cosas en las que podemos contribuir desde la arquitectura es a reducir la brecha que llaman ahora, ¿no?, entre lo que es la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Este es un informe de 2020 que dice que la diferencia que hay entre lo que podríamos llegar a vivir si estuviéramos totalmente saludables y lo que realmente vivimos es de 9 años. Con lo que imaginaros, si conseguimos construir un mundo mejor, a lo mejor conseguimos reducir esa brecha o eliminarla completamente y que quede a cero. Voy bien de tiempo. Vale, ¿qué significa esto para la arquitectura, ¿no? Rebobinemos un poquito. Nuestro disco de Nebra era Adán o la cabaña primitiva de Loger. Entonces hemos ido evolucionando con toda la información y los avances tecnológicos. Llegamos a un momento que conocíamos todos después de la revolución industrial, que era la arquitectura tradicional. Y ahora estamos en otro momento en el que aparecen muchísimas ramas de la arquitectura y una de ellas es la neuroarquitectura, pero no es la única. O sea, la neuroarquitectura no es la solución que va a borrar todas las otras ramas de especialidad, sino es una especialidad más que se centra en entender cuál es el impacto que tiene la arquitectura en la salud integral de las personas y en su comportamiento, desde la ciencia y con datos objetivos y subjetivos. Hay otras especialidades súper necesarias, como es la arquitectura sostenible, la biohabitabilidad y otras disciplinas que salen como el Life-Centered Design, etc. Y otras que van a ir saliendo. Porque cuanto más sabemos del mundo, más complejo vemos que es y más especialidades necesitamos. Entonces, esto es simplemente por dejar claro que la neuroarquitectura no es la solución, es una de las soluciones a los problemas que tenemos. Entonces, ahora ya sí que os diría definición canónica
mía de la neuroarquitectura sería que la neuroarquitectura es un enfoque innovador que lo que busca es diseñar espacios que modulen la experiencia de las personas para cuidar de su salud física, emocional y cognitiva y así conseguir que puedan desarrollar su mejor versión. Para conseguir eso, lo que necesitamos es desarrollar un nuevo marco metodológico que nos permita tomar decisiones informadas. Decisiones informadas son decisiones basadas en datos y en evidencias científicas. Entonces, esto es un borrador de la metodología con la que trabajo yo desde mi empresa, que es Qualia Studio, como ya sabéis. Entonces, no voy a entrar a explicarlo. Para mí lo importante de este método es que esta flechita que veis aquí, que es el punto 9, engloba todo el proceso tradicional de diseño arquitectónico y que los 8 puntos previos a lo que se dedican es a recabar y entender toda esa información relativa a las necesidades que tienen las personas que van a usar ese espacio en relación al espacio. Y no solo a eso, sino que como al final no tenemos certeza de nada, lo que tenemos que hacer es tomar heredados métodos que vienen de otras disciplinas del diseño, y que es el prototipar, que es decir, oye, antes de invertir en hacer un edificio grande, que los que hayáis estado en inversiones de real estate sabéis de lo que hablo, ¿por qué no lo pruebo? Y lo puedo probar con realidad virtual o lo puedo probar haciendo una parte pequeña. En un hospital se puede hacer un piloto con 2 habitaciones. Funciona, escalamos. No funciona, arreglamos, mejoramos y cuando tenemos la solución genial, ya lo escalamos al resto del proyecto. Entonces, de esa manera, esa inversión que hagamos tendrá muchísimo más sentido y será muchísimo más eficiente y tendrá muchísimas menos pérdidas en el proceso. Entonces, la importancia de eso es esta. Y no solo esta, sino, como veis, no nos quedamos ahí. Nos gusta quedarnos a los arquitectos. A los neuroarquitectos nos gusta quedarnos para ver cómo estáis utilizando el edificio. Y no solo para ver cómo estáis utilizando el edificio, que eso es el análisis postocupacional, sino para entender nosotros cómo podemos mejorar con más datos. Es decir, todo aquello que creíamos que iba a ser de una manera determinada, todas aquellas hipótesis que hemos formulado en el proceso de diseño, ¿son acertadas o no lo son y hasta qué punto lo son? Y a lo mejor, teniendo en cuenta, o sea, imaginando que hemos acertado y tenemos un acierto del 100%, esas personas van a cambiar a lo largo de la vida, van a tener otras necesidades y llegará un momento en que ese espacio que era perfecto para esas personas ya no será perfecto. Y tiene que haber alguien que pueda verlo, que pueda identificar y decir, aquello que funcionaba ya no funciona, ya no está cuidando de la salud de las personas, ya no se están comportando como esperábamos que se comportaran. Tenemos que cambiar algo. Entonces, para eso los arquitectos especializados en neuroarquitectura nos tenemos que convertir en partners de los gestores de espacio para poder añadir esa capa de información. Que no es solucionarlo todo, es ser un componente más del equipo dentro de la gestión del edificio para aportar esta nueva información de la que disponemos y poder tomar decisiones que sean un poquito más acertadas o más cercanas a la realidad. Entonces, ¿de qué datos estamos hablando? ¿No? Estoy hablando de datos, evidencias. ¿Qué significa? Pues como os he dicho, son datos relacionados con las necesidades que tienen las personas en relación al espacio, pero no solo eso, sino que si queremos saber cuál es el nivel de eficiencia de las decisiones de diseño que se han tomado, tenemos que ser capaces de medir lo que se llaman las respuestas neurofisiológicas y psicológicas de las personas cuando están utilizando ese espacio. Entonces, esto, como veis, son muchísimos datos. ¿Cómo recabamos estos datos? Aparte de con metodología, con herramientas. Hay herramientas que ya los que estáis aquí las habréis utilizado 1000 veces, son las encuestas, con modelos que estén verificados, con modelos que no están verificados, son focus group, hay muchísimos métodos cualitativos que nos dan información. Pero esa información, ahora sabemos desde la neuroarquitectura, que es una información que solo es un 5 o un 10% de las respuestas que tienen los seres humanos. El otro 95% es inconsciente, con lo que si es inconsciente no sabemos qué nos está pasando. Si no sabemos qué nos está pasando no lo podemos reportar. Pero tenemos otras maneras de medirlo gracias a la tecnología. Entonces, parte de los datos los completamos con los papers científicos, que esto
son unos como, yo no sé, ahora puede haber una base de datos de más de 1000, ¿no? Estaría, yo no sé cuántos estudios hay ya en neuroarquitectura, pero los arquitectos que nos dedicamos a esto lo que hacemos es leer estudios científicos, que es algo complicado, o sea, cuando no te has criado en el mundo de la ciencia os digo que no es fácil entrar en ese idioma, pero bueno, cuando consigues entrar, los lees, sabes dónde buscas la información y entiendes que en esos papers hay estrategias de diseño que te resuelven situaciones concretas. Entonces, con todos estos papers de diseño, nosotros lo que vamos haciendo es como un pool de lo que llamamos patrones de diseño. Es un pool pues, que depende del tiempo que tengamos y el presupuesto también, pues nos hemos leído 500 papers, 200 papers, 100, 50, 20, depende. Y de esos 20, pues, o de esos 100 nos habrán salido 50 estrategias de diseño que resuelven situaciones parecidas a la que tenemos. Entonces, con toda esa información, nosotros diseñamos. Nos basamos en datos que hemos recabado y unos de esos datos son los que salen de estos papers de investigación. Pero luego también nos apoyamos muchísimo en la tecnología. Entonces, por suerte, ahora contamos con neurotecnología que nos permite tener datos sobre emociones expresadas, comportamientos en el espacio, uso del espacio, patrones de atención, o sea, un montón de datos, que es esa dimensión inconsciente de la que hablábamos, ¿no? Si algo nos dice la neurociencia también, es que todos expresamos igual las emociones y no lo podemos esconder. O sea, una sonrisa es una sonrisa aquí y es una sonrisa en Japón y son culturas muy distintas. Pero ese es un dato que es bastante objetivo para medir el nivel de eficiencia de las soluciones que hemos tomado, ¿sí? Y lo mismo, pues tener datos, ya sabéis, los gestores de espacio, ¿cómo están usando el espacio? ¿Estarán usándolo bien o no? Oye, yo he montado este espacio porque quería que hubiera más interacción entre los departamentos y aquí no viene nadie a hablar con nadie. Está cada uno ahí con su móvil en un rincón. Pues ahora eso lo podemos saber. Y entonces, a lo mejor, implementamos otro tipo de decisiones de diseño que puedan atajar ese problema en concreto, porque tenemos los datos para saberlo. Y podemos ir a buscar si ha habido casos parecidos que hayan sido un éxito, ¿no? Con el resultado que han implementado. Luego también, dentro de esos datos objetivos, no están solo esas respuestas neurofisiológicas, sino que también están datos ambientales, que son súper importantes. Entonces, para eso necesitamos trabajar con profesionales especialistas en este campo que sepan leer bien esos datos. ¿Qué significa una ambientación sonora? ¿Qué significa una ambientación lumínica? ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta y cómo los podemos medir? ¿Qué significa los componentes volátiles? ¿Qué significa ¿cómo se llama ahora? La electricidad estática? Todo eso lo podemos medir y es algo que nos está afectando en esa dimensión fisiológica. Entonces, ¿qué puede aportar todo esto? ¿Qué es la neuroarquitectura? Lo sé. ¿Qué puede aportar todo esto que es la neuroarquitectura a los nuevos modelos de vivienda? Pues como veis es muchísima más información. Entonces, imaginaros que cogiéramos toda esa información y con esa información construyéramos una lupa y miráramos las tipologías de viviendas que tenemos actualmente. ¿Cuántas creéis que marcarían un semáforo verde? Yo creo que muy pocas. No creo que este experimento se pueda hacer, ¿no? Pero si se pudiera hacer, me imagino que un porcentaje muy bajo marcaría el semáforo verde. Por lo tanto, la primera respuesta es poner en cuestión lo que está hecho, ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Y con lo que nos sirve, formular nuevas tipologías de vivienda, además de detectar nuevas tendencias y demás. Entender qué significa realmente un entorno que sea flexible, entender que necesitamos la tecnología como una estrategia más de diseño para poder utilizar ese edificio como herramienta para que las personas seamos realmente esa máquina de vivir, ¿no? De la que hablábamos al principio. Y en esa incorporación de tecnología, pues podremos hacer cosas, yo qué sé, como automatización atmosférica de las casas. Quiero una atmósfera, ¿no? Esa estructura perceptual que permita que me concentre de la mejor manera. O quiero una que me dé el deep working, ¿no? Una concentración totalmente profunda. O no, quiero relajación máxima. No lo sé, o sea, hay muchas atmósferas que construyen estructuras perceptuales que son beneficiosas para nuestro organismo. Y así, pues, seguro que si aquí nos sentáramos a hacer un think tank saldrían 20 o 25 aplicaciones posibles y cambios desde la neuroarquitectura. Entonces, por dimensionar el mercado, un minuto y termino, es una oportunidad. O sea, estamos en un mercado que se llama el wellness real estate, que ha crecido desde 2020 un 27% a nivel global.
Es una barbaridad y la tendencia es que siga creciendo a un ritmo del 10%. Entonces ahí tenemos una oportunidad que hay que aprovecharla. O sea, no podemos dejar que haya un greenwashing parecido en la neuroarquitectura, que no sé cómo llamarle porque no tenemos término. O sea, aprovechemos que hay dinero, que hay ganas, que hay tendencia, que hay información, que hay tecnología para hacer las cosas bien y que hay una nueva disciplina que se llama neuroarquitectura para apoyar en ese sentido e ir mejorando. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande, como sabéis, por tendencia demográfica, que es el senior living. En España actualmente 10 millones de personas mayores de 65 años. Dentro de 10 años van a ser 16 millones, que es un 30% de la población en España. Y además con poder adquisitivo, bueno, siempre y cuando podamos seguir pagando las pensiones, que esa es otra, pero no es el tema de la mesa. Y entonces dentro de esto aparece una nueva modalidad de vivienda que se llama el aging in place. ¿Qué significa aging in place? Significa, todos sabemos que cuando nos hacemos mayores hay un deterioro cognitivo y hay un deterioro físico también, ¿no? Pues tenemos más dificultades para movernos, nuestros sentidos no funcionan de la mejor manera, hay algunos que dejan de funcionar. Entonces, esto lo que significa el aging in place es que el entorno acompañe ese envejecimiento sin perder en ningún caso la autonomía o la seguridad física y psicológica. Y eso se traduce en muchas estrategias de diseño que vienen desde esos papers que os comentaba. Ahora bien, para mí lo más importante no es esto. Estos son datos, esto es aburrido y forma parte del proceso, pero es necesario. El objetivo real es que ese aging in place tenga lugar de la mejor manera para que todas estas experiencias que veis en las fotografías puedan pasar y para que esas sonrisas estén ahí y para que lo puedan hacer solos y que solo haya alguien ayudándoles cuando sea totalmente necesario. Entonces, la neuroarquitectura puede colaborar en eso, aunque lo haga utilizando cosas tan aburridas, con perdón si hay científicos en la sala, como los papers. Y ya está, muchas gracias.